La Voz de América presenta. La Casa Blanca y el sector privado se unen para ganarle la guerra al COVID-19. A pesar de la autorización, los jóvenes también debaten si se vacunarán. Además, en un 88% aumentaron las solicitudes de asilo de guatemaltecos, revela ACNUR. Y frente a frente con la muerte, la carga emocional de los médicos de emergencias durante la pandemia. ¿Qué tal? Desde Washington los saluda Yasmín López. Bienvenidos al Mundo al Día. El presidente Joe Biden anunció un plan para hacer más accesible la vacunación contra el COVID-19. La implementación contempla la creación de alianzas estratégicas entre todos los niveles del gobierno y la empresa privada. La ejecución comienza con Uber y Lyft. Jorge Agobián tiene todos los detalles de esta estrategia. ¿Cómo estaría funcionando, Jorge? ¿Qué tal, Yasmín? A través de esta alianza entre el gobierno federal y estas empresas privadas de transporte, pero también a través del financiamiento a gobiernos locales y también organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es uno y es simple: combatir el escepticismo de una parte de la población en Estados Unidos sobre las vacunas. La Casa Blanca avanza en una cruzada para robustecer una masiva campaña de vacunación en Estados Unidos. Este martes, el presidente Joe Biden anunció un convenio con compañías de transporte. Del 24 de mayo al 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán transporte gratuito a todos desde y hacia los centros de vacunación. El objetivo de la administración Biden es alcanzar un 70% de vacunación para el 4 de julio, a través de la creación de nuevos espacios de inmunización en los principales centros de educación superior del país. Reunido virtualmente con gobernadores de los dos espectros políticos, el mandatario también anunció fondos para gobiernos locales y organizaciones comunitarias, con el fin de emprender campañas educativas sobre la disponibilidad y eficacia de las vacunas contra COVID-19. Cosas como bancos telefónicos, campañas puerta a puerta, sitios emergentes de vacunación en lugares de trabajo y casas de oración y culto religioso. Las nuevas estrategias se conocen cuando varios estados del país han comenzado a restablecer las actividades prepandémicas. Y mientras algunos líderes republicanos ejercen presión para generar una apertura total de la economía, 7 de cada 10 estadounidenses está dispuesto a vacunarse. Pero sigue siendo un reto convencer a los grupos minoritarios de afroestadounidenses y latinos, que han mostrado menos intención de hacerlo. Y el principal asesor de la Casa Blanca para asuntos de la pandemia, Anthony Fauci, testificó hoy ante el Senado y en esa audiencia decía que si los niveles de vacunación en el país continúan como ellos lo tienen previsto y como hasta este momento está ocurrido, la luz al final del túnel podría estar más cerca de lo que se esperaba. Decía que posiblemente para los próximos meses, si ese ritmo continúa, podría haber un regreso a la normalidad prepandémica de Estados Unidos. Yasmín. Ojalá que así sea. Manténnos informados, Jorge. Muchas gracias. Bien, y algunos padres de familia y jóvenes en Estados Unidos siguen teniendo dudas sobre la vacunación, a pesar de que las autoridades de salud en Estados Unidos también le dieron luz verde a su aplicación entre los preadolescentes. Saludamos a José Pernalete, quien nos cuenta por qué el tema sigue causando tanta inquietud. Cuéntanos, José. Así es, Yasmín, y es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades manejan una cifra bastante inquietante. Entre los meses de marzo de 2020 y abril del 2021, más de 1,5 millones de adolescentes entre 11 y 17 años resultaron infectados por coronavirus. Y esto, de acuerdo a los expertos, representa un alto riesgo, no solamente para los jóvenes, también para aquellas personas de edad avanzada que puedan también resultar infectadas con el mortal virus. Veamos el debate en el siguiente reporte. Finalmente, la FDA dio luz verde para vacunar a preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Para los médicos es un gran paso. Y lógicamente al comienzo se quería proteger un poquito a esta población, pues son más jóvenes, queremos estar seguros de lo que puede pasar con una vacuna, pero ya estamos haciendo grandes masas que se han vacunado con la vacuna. Muchos jóvenes celebran el logro, pero no todos están de acuerdo con la posibilidad de inmunización con la fórmula de Pfizer-BioNTech.
a pesar de que no va a ser algo que pase de un día para otro. Cuantas más personas se puedan vacunar y cuantas más personas se puedan adaptar al virus, va a ayudar a restablecer la economía mucho más rápido. A mí sí me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque no quiero que ninguno de mis abuelitos se enfermen o ninguno de mis familiares. A mí no me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque las personas que se la han puesto se han enfermado y han tenido efectos secundarios. Los padres de estos menores están de acuerdo con la vacunación, pero han dejado la decisión en manos de sus hijos. Mi hijo desde hace ya varios meses me había dicho que quería ponerse la vacuna, pero pues no teníamos posibilidad de hacerlo. Ahora tan pronto se abrió, pues lo habíamos discutido y me dijo que quería vacunarse tan pronto como fuera posible. Sin embargo, creemos que la protección para esta pandemia, la protección contra el COVID es necesaria, es una necesidad para todos, para mantener a la familia protegida. Más de 2.200 adolescentes participaron en las pruebas clínicas para esta vacuna. De acuerdo a la empresa Pfizer, los resultados de los exámenes clínicos que se realizaron en este sector de la población en su momento arrojaron 100% de efectividad de la fórmula. Yasmin. Gracias por la actualización, José. Cifras oficiales señalan que más de 3 millones de personas en todo el mundo han fallecido como consecuencia del COVID-19. Pero un análisis de la Universidad de Washington indica que la cifra real es mayor de la que se tenía pensada. Verónica Villafañe nos explica de dónde proviene esta conclusión. Millones de personas alrededor del mundo murieron a causa del COVID-19. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera cifra? Johns Hopkins están reportando 3.3 millones. Nosotros estimamos que son 7 millones de defunciones por COVID. El doctor Rafael Lozano es director de Sistemas de Salud del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, que analizó cifras oficiales basadas en el número de pruebas realizadas. También comparó las causas de muertes prepandémicas con las del 2020. Hicimos un modelo en donde calculamos cuáles eran las muertes en exceso o cuáles son los correctores para cada uno de los países. Así concluyeron que Estados Unidos superó las 900.000 muertes por COVID-19 en vez de las 582.000 reportadas. Durante una entrevista, el doctor Anthony Fauci no rechazó la cifra. 900.000 es un poco más de lo que hubiera pensado, pero creo que no hay duda de que estamos y hemos estado contando de menos. Según el análisis, varios países de Latinoamérica tienen el doble de muertes por COVID-19 que las cifras reportadas. En México, el estimado real es más de 617.000 en vez de casi 219.000 muertes. Perú reporta casi 68.000 muertes comparado a casi 148.000. También se identificaron muchos más decesos en Ecuador, Bolivia, Guatemala y Honduras. Seguramente a mediados de 2022 tendremos resultados más específicos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y en otra información, el conflicto entre Israel y Palestina vuelve a ser noticia de orden mundial. El recrudecimiento de los ataques ha causado un número aún desconocido de víctimas mortales. En las últimas 24 horas se registran más de 1.000 heridos, como nos informa Laura Sepúlveda. Reportes de los sucesos reflejan que hay civiles en medio del fuego cruzado en el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina, aseguró a La Voz de América el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider. Tenemos un encadenamiento ya de 2 días de ataques palestinos de Hamas y Jihad Islami contra territorio israelí, contra la población civil israelí, y ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Tienen víctimas de carácter militar, pero también víctimas civiles. Un hecho que ha volcado de nuevo la atención de la ONU en el recrudecimiento del viejo conflicto durante las últimas horas. Al respecto, el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la entidad advirtió: cualquier ataque, incluidos los ataques aéreos, deben estar dirigidos únicamente a objetivos militares y deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar la muerte de civiles y lesiones y daños a bienes de carácter civil. En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los niveles de violencia vistos. Lo que estamos viendo es sumamente preocupante y de repente, cuando ves el trato a algunos de los manifestantes e incluso a gente que no estaba protestando, gente que simplemente está rezando, que ha sido
sido sometida a violencia o respuestas completamente no provocadas por las fuerzas de seguridad. El analista consultado destacó que, aparte de la mediación de organizaciones internacionales, se requiere que otros países no reaccionen con amenazas para así ayudar a reducir las tensiones. Laura Sepúlveda, Voz de América. En breve, los primeros pasos del enviado del presidente Biden en su viaje a El Salvador. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. De visita en El Salvador, el delegado especial del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte se reunió con diputados de la Asamblea Legislativa. En medio de la controversia política que vive el país, este encuentro tiene una connotación especial, le dijeron a Claudia Saldaña. En su segunda visita, Ricardo Zúñiga encuentra al país en un ambiente político de controversia ante los recientes hechos de la destitución de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República. Una de las primeras acciones del enviado especial fue reunirse con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, una cita a la que llegó acompañado del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien. En esta reunión no hubo acceso a la prensa ni se publicaron detalles de la agenda. Los diputados de la oposición tampoco tuvieron acceso. Desconozco cuáles son los temas a tratar, pero siento que han venido al epicentro de la crisis en la que estamos y me alegra mucho que ese haya sido el punto de arranque para su visita a nuestro país. Según el ex embajador Rubén Zamora, el enviado viene con un mensaje claro para el gobierno salvadoreño. Pero creo que en este caso lo que está viniendo es una clara posición de parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que Biden está pidiendo es nada más lo que la Constitución nos ordena. La Constitución de nuestro país le ordena a los gobernantes. En su anterior visita, por razones que nunca fueron aclaradas, Zúñiga no se reunió con el presidente Nayib Bukele, pero diversos sectores de la sociedad civil esperan que ahora sí se concrete la reunión con el mandatario. Al presidente Bukele le pedimos que en esta ocasión interceda para garantizar los derechos humanos de todas las familias que caminan en la ruta migratoria. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y en un 88% aumentaron en Guatemala las solicitudes de asilo. Así le dijo a Ligia Toledo, la alta comisionada adjunta de la Agencia de Refugiados de la ONU. Veamos el reporte. Tras reunirse con autoridades migratorias y representantes de la sociedad civil de Guatemala, la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, aseguró que aún en medio de la pandemia se han incrementado las solicitudes de asilo en Guatemala. La tendencia comenzó en 2018, especialmente entre mujeres víctimas de violencia y menores de edad no acompañados.
De acuerdo con las estadísticas que tenemos del gobierno, hay un 88% de incremento en el número de solicitudes de asilo, incluso durante los tiempos de pandemia. Esto se ha vuelto cada vez más complicado por razones que usted bien entiende, con respecto a la capacidad de recibir y procesar esas solicitudes. Clements también se refirió al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, en la cual Guatemala tiene la presidencia pro tempore. Guatemala tiene un plan nacional muy fuerte que se ajusta muy bien a nivel regional dentro de lo que llamamos MIRIPS, un marco regional de protección y solución, una estrategia que mira las necesidades humanas a corto plazo y la protección a largo plazo. Además de las razones expuestas por la alta comisionada adjunta de ACNUR, según el experto en temas migratorios Fernando Castro, las políticas adoptadas por la administración Biden también han impactado el incremento de la migración. Es una situación en la que se está aprovechando por cientos de miles de personas para tratar de llegar a la frontera sur. Se tiene previsto que la alta comisionada de ACNUR visite un departamento fronterizo de Guatemala y luego viaje a México. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. En Estados Unidos, grupos proinmigrantes están presionando al Senado para que apruebe el proyecto de reforma migratoria del presidente Biden. Ellos le dijeron a Arnaldo Rojas cómo buscan que millones de inmigrantes indocumentados logren un estatus legal migratorio. ¡Estamos en la lucha! De Houston a Washington, cientos de manifestantes intentan presionar a la Casa Blanca en su lucha por la aprobación de una reforma migratoria que legalice a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en el país. Aunque estemos dentro de una nueva administración, dentro de la Casa Blanca, igual todavía siguen las deportaciones, siguen las separaciones de las familias. En marzo pasado, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó 2 proyectos de ley que incluyen un camino a la ciudadanía para Dreamers, beneficiarios del estatus de protección temporal o TPS y trabajadores agrícolas. Pero ambos proyectos siguen estancados en el Senado, donde los demócratas necesitan 10 votos de la bancada republicana para que las medidas prosperen. Hasta ahorita lo que se ha puesto en la mesa solo legalizaría a 3 miembros de una familia de 10. O sea que no podemos dejar que ellos decidan si lo van a hacer o no. Y eso fue lo que nos falló en Obama. Nosotros confiamos. Grupos conservadores, en cambio, hacen hincapié en la necesidad de, antes, asegurar la frontera y establecer mecanismos que desincentiven la inmigración irregular. Es como cualquier otro tipo de aplicación de la ley civil. Hay que convencer a la gente de que no tiene ningún beneficio infringir la ley. Asegura este portavoz de la organización conservadora FAIR que legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país solo provocará una crisis aún mayor. Arnaldo Rojas, Voz de América. Al volver, la carga emocional que llevan los médicos de urgencias en medio de la pandemia. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas.
El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. El COVID-19 no da tregua a los médicos de emergencias hospitalarias. El impacto emocional que experimentan al ver el dolor que sufren las familias de sus pacientes es otra realidad que enfrentan a diario. Néstor Aguilera nos trae la historia. Es el momento en que pacientes y sus familiares pueden comunicarse. Sin embargo, también puede ser la última vez en que se vean o se escuchen. En una sala de emergencias COVID a la que entró La Voz de América, escenas como estas son comunes. Estamos hablando no solamente de casos aislados, 1 o 2 personas graves, estamos hablando de familias enteras contagiadas, familias destruidas, porque viene un paciente que sabemos encima más que está muy grave y va a morir, con la antesala de que ya murió tal vez su padre, su hermano, su tío, y que también tiene más familiares ingresados dentro del hospital. La doctora Paola Arévalo aseveró que es imposible no romperse en algún momento, entre otras circunstancias, al presenciar las últimas conversaciones que sostienen pacientes que no responden a los tratamientos. Muchos ya saben, aunque empiecen a responder un poco, la negación que tienen ellos, dicen, no, yo ya me voy a morir, quiero que llame a mi familiar, quiero conversar. Y claro, ha pasado que llamamos a su familiar y a la media hora fallecen. Para el médico de emergencias Fernando Palacios, experimentar estas situaciones conlleva un fuerte impacto emocional. Vemos fallecer personas aquí. Se vuelve muy, muy duro para nosotros porque nos toca salir a dar esas noticias. El agotamiento de los médicos se mezcla con enojo y frustración al ver permanentemente picos de pacientes en los hospitales. Nos sentimos cansados y eso agobia. Una realidad que enfrentan los médicos en todo el mundo, porque aún con el recurso de la vacuna, hay días en que ninguno ve que la pandemia le dé tregua. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La nueva ola de coronavirus en Nicaragua obligó a algunos colegios y universidades a suspender las clases presenciales. Mientras tanto, el gobierno insiste en que la vacunación le ha devuelto la tranquilidad a la ciudadanía. Donaldo Hernández nos tiene el informe. Algunos colegios privados y universidades suspendieron las clases presenciales tras confirmarse el rebrote de COVID-19 en Nicaragua. La forma, digamos, en que nosotros podemos evidenciarlo es por el aumento en la cantidad de consultas. Ciro Ugarte, director de emergencias de la OPS, informó de un aumento en los contagios en Nicaragua, aunque no precisó las cifras. Para la doctora Anely Pérez, secretaria de la independiente Unidad Médica Nicaragüense, el rebrote es evidente y tuvo una causa específica. El descuido que empezábamos a observar en la población de no seguir las medidas o las recomendaciones que nosotros hemos estado dando todo este tiempo. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que Nicaragua es el país con menos contagios en Centroamérica. Laureano Ortega, hijo y asesor del presidente de la República, asegura que la administración sandinista recibió un tercer lote de vacunas. Nuestro agradecimiento con la Federación de Rusia. Estamos recibiendo 70.000 dosis de esta vacuna. Aquí está nuestro gobierno cumpliendo con el compromiso de proteger la vida de los y las nicaragüenses. Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que no implementó medidas como la cuarentena, el distanciamiento social y la suspensión de clases. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y un proceso de vacunación masiva es el paso primordial para reconstruir las economías centroamericanas. Así lo aseguran empresarios hondureños. El informe con Óscar Ortiz. Una reapertura inteligente con base en bioseguridad impulsan algunos empresarios hondureños para reactivar las economías centroamericanas severamente impactadas por la pandemia y el cambio climático. Entre ellos, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales FECAICA. Tenemos que aumentar el comercio interregional que hace más eficiente las diferentes economías. Obviamente, cada vez que abres una frontera, hay algunas empresas que están afectadas a corto plazo. La interconexión comercial es otro aspecto que destaca como clave en la recuperación regional. El analista económico Freddy Tejada lo expone. Se debe de enfocar las inversiones en el sector MIPYME. ¿Por qué? Porque es el que puede tener más impacto masivo
en la generación de empleo, en la generación de ingresos y en potenciar el Producto Interno Bruto. Pero para consolidar el plan, acelerar el proceso de vacunas será clave, advirtieron los empresarios, ya que tiene que ser el primer paso para proteger las inversiones, señala Martín Barahona. Si no se hace esto, obviamente vamos a tener problemas económicos fuertes desde el punto de vista del número de contagios y de muertes y desde el eventual cierre de la economía. De paso, estas acciones ayudarán a lidiar con las causas de la masiva emigración hacia Estados Unidos, concluyeron los empresarios. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Al regresar, las recomendaciones de una escritora quien a pesar de su juventud ya es reconocida en el mundo literario. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Escritores de todo el mundo fueron incluidos en una lista que se publica únicamente cada 10 años, todos ellos considerados entre los mejores narradores en español. Alonso Castillo conversó con una de las seleccionadas. Cada década, la revista Granta, una de las publicaciones literarias más prestigiosas en el mundo, da una lista sobre quienes ellos consideran son los mejores narradores en español, entre ellos Daenerys Machado. Yo crecí escribiendo. En algún momento recuerdo haber dicho, no voy a escribir poesía porque no sé hacerlo, voy a escribir cuentos, voy a buscar el camino del periodismo, porque era una manera que yo sentía de acercarme a la literatura. La escritora ejerció el periodismo en México y en Cuba. Machado regresa con un nuevo libro, Las Treintañeras. La mirada hacia cómo las mujeres enfrentan la década de los 30, que es un momento de muchos cambios físicos, también mentales, pero a la vez de liberación. Ya que según nos dijo, quienes nacieron en los años 80 y en los 70 se dieron cuenta de que algo tiene que cambiar. Empezamos a entender que el mundo como se había construido en torno a la feminidad no era un mundo justo, no era un mundo equitativo, y de ahí todas las luchas de eso mismo, ¿no? Todas las luchas de género, todas las luchas de igualdad. El respeto, la inclusión y el trabajo en equipo traza el rumbo de la creatividad que combina con un doctorado en la Universidad de Miami. La literatura está tomando nuevos caminos. En el libro hay mucho de ciencia ficción, hay poéticas más realistas, hay un panorama amplísimo. Por lo que la emprendedora nos tiene una sugerencia. Que cuando la gente se acerca a un libro, algo valioso pasa. No importa cuál sea ese libro. Acérquense a un libro, ¿no? Y ese los va a llevar a otros que a otros. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y bajo la oscura noche e iluminados por miles de velas, este lunes 10 de mayo se realizó en Roma uno de los primeros conciertos nocturnos desde que se flexibilizaron las restricciones por el COVID-19. La música de Chopin amenizó la mágica noche donde unos pocos pudieron asistir, eso sí, manteniendo el distanciamiento social. Los dejo con algo de música y nos vemos mañana con más información aquí en El Mundo al Día.